Hola hermano, yo soy el pastor John Pirela de la comunidad cristiana La Voz de Dios y en esta oportunidad quiero tocar un tema de suma importancia y necesidad para la iglesia, ya que en este tiempo se escuchan frases irresponsables como estas: Dios me habló, yo soñé, el Señor me dijo, y por una parte esto ha hecho que muchos duden de la veracidad del Señor, ya que las profecías, decretos y declaraciones que estas personas hacen en nombre de Dios no se cumplen, o por lo menos la mayoría de ellas no se cumplen. Por otra parte, hermanos que se sienten frustrados, ya que escuchan que Dios le habla a uno y le habla al otro y a ellos no les habla. Se sienten y piensan: oye, ¿será que Dios me tiene aislado? ¿Será que el Señor me rechaza? ¿Será que Dios no quiere hablarme a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué podemos ver en la Biblia que pueda darnos claridad con respecto a este tema? Leamos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. El contexto de ese versículo, en el versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está sobre todo, por todos y en todos. Está hablando no de una congregación en particular que va a tener los 5 ministerios. Está hablando de todo el cuerpo de Cristo en general, en el mundo entero, de cómo Dios, Jesucristo, formó ese edificio perfecto, pero dejó un fundamento. Y el capítulo 2, versículo 9 del libro de Efesios dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es indiscutible que el fundamento para la iglesia, el Señor lo dejó mediante sus apóstoles. Por eso la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles del Señor, especialmente por el apóstol Pablo, que según el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, fue un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, explica, él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo. Es decir, nadie puede hacer el trabajo que hemos hecho los apóstoles, quienes pusimos el fundamento. Los que vienen atrás de nosotros tienen que edificar encima de nuestro fundamento. Porque el apóstol Pablo, a él sí le creo que el Señor le habló audiblemente. De hecho, él le dice a Timoteo: el Espíritu me dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo, capítulo 4. Ahora, el apóstol Pablo dice esto, y Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también dice que tenemos la profecía más segura y hacemos bien en estar atentos a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque todos los hombres de Dios fueron inspirados por Dios. El apóstol Pedro explica eso y nosotros no podemos dudar de la palabra. Dios le habló a los apóstoles y ellos todo lo dejaron por escrito. Y en este tiempo Dios, para que nadie se confunda, para que no exista esto, Dios no está hablándole a nadie, hermano. Dios habló y todo lo que iba a hablar lo dejó plasmado en su palabra, en su sagrada escritura. Para que nosotros no estemos siendo llevados por doctrinas de aquí para allá, de allá para acá, que un ángel le habló al mormón, que este le habló a aquel, que el otro le habló al otro, que Dios le habló aquí, le dijo esto, al otro le dijo otra cosa, para que no haya esta confusión. Por eso cuando el apóstol Pablo nombra los 5 ministerios, hablando del cuerpo de Cristo, termina diciendo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, no podemos creer a nadie que nos diga: Dios me dijo, yo soñé con Dios y me dijo que te dijera esto o aquello, porque ya Dios lo que iba a hablar lo habló. Lo habló por medio de su profeta, para que todos tengamos una misma fe, una misma esperanza, para que todos creamos a una misma palabra, creamos en un mismo Dios y nadie venga a confundirnos, hermanos, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean esas clases de astucia, hermano. Usted no puede ser un niño a la hora de ver esa malicia, hermano. Usted tiene que ser maduro. Debemos entender que si queremos hablar con Dios, si queremos escuchar la voz de Dios, debemos leer la Biblia o escuchar a predicadores que nos predican la palabra del Señor de manera clara y responsable. No una persona que venga a decirnos, Dios me dijo, Dios me habló. Así que el consejo que yo le doy, hermano, lea la Biblia. Y si va a escuchar a un predicador, que ese predicador sea responsable y le hable conforme a las Escrituras.